Muy buenas noches, mi nombre es Yasmin Isabel Cuellar y les voy a hablar acerca de las teorías del aprendizaje. La primera, la teoría conductista, la cual nos habla John Watson, que a través de un estímulo se puede obtener una respuesta determinada. En la educación, esta se utiliza a través de refuerzos y castigos. Es muy utilizado en esta teoría la importancia de la memoria y la repetición. También es importante el contenido de la enseñanza, no el estudiante. Y el docente es un orientador del aprendizaje y transmisor de la información. Un ejemplo de ellos es cuando en la escuela una maestra quiere que sus estudiantes hagan una tarea adecuadamente con las directrices que ella da, y los que lo hagan bien van a obtener una pegatina, por ejemplo. De esa forma ella está estimulando para que los niños puedan realizar su actividad de la manera que ella quiere. Otra teoría es la teoría del aprendizaje social propuesta por Albert Bandura. Aquí se habla que lo más importante es la relación del individuo con su contexto y ese proceso mental de cada uno. Es importante, ese aprendizaje dice que se da a través de la interacción en los entornos sociales, se aprende por medio de la observación y la imitación del comportamiento. Para lograr el aprendizaje hay que tener en cuenta unas etapas importantes. Propone esta teoría que tiene que tener una persona la atención, la retención y la reproducción y la motivación de ese conocimiento que está adquiriendo. Un ejemplo de ello es un niño que crece en un hogar donde sus padres practican deporte, al ver cómo son esas rutinas, lo que hacen sus padres, cómo se alimentan, eso que él observa, lo imita y por ende lo va aprendiendo también y lo va adquiriendo en su vida cotidiana. La teoría del constructivismo es una teoría muy utilizada en la actualidad de Jean Piaget, como su padre conocido como el padre del constructivismo. Él habla de que aquí el aprendiz construye su propio conocimiento a partir de esos aprendizajes previos. El profesor es considerado ese mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje. El estudiante tiene su propio ritmo de aprendizaje y se centra ese aprendizaje también, y obviamente tanto en el estudiante como en el profesor. Ese aprendizaje es muy activo y son, por ejemplo, un ejemplo de él puede ser en clase, cuando el maestro propone un debate y le pide a los estudiantes que hablen sobre la violencia en Colombia, qué piensan de eso y si es sí o no hay violencia en nuestro país y cómo podemos cambiar digamos, esa actualidad o eso que estamos viviendo. Ahí los estudiantes tienen la oportunidad de debatir, de dar sus argumentos, sus opiniones y proponer ciertas alternativas para de pronto mejorar una situación determinada. Ahí hay una participación muy activa del estudiante. La teoría del aprendizaje significativo es también de la corriente de las teorías constructivistas, y este aprendizaje se centra en que es un aprendizaje pues de calidad, se centra en que es necesario, el estudiante adquiere conocimientos a través de sus conocimientos previos, puede adquirir nuevos conocimientos que pueden ser ampliados. Estos conocimientos que ha asimilado y guardado en la memoria sirven como base para nuevos conocimientos que van aumentando su rigor, como por ejemplo cuando se le enseña al niño desde muy pequeño los sonidos vocálicos, y cuando los adquiere bien, estos conocimientos de las vocales le van a servir para luego poder formar palabras. Más adelante, cuando va creciendo, va a poder adquirir con esas palabras, va a poder formar frases, va a poder más adelante poder escribir textos. Entonces vemos cómo desde el principio se van adquiriendo esos conocimientos y se van ampliando y mejorando aún más. La teoría del aprendizaje por descubrimiento, pues busca propiciar precisamente la participación del individuo en ese proceso de aprendizaje. Se considera al estudiante un agente activo que encuentra la solución a un problema determinado a través de la exploración. El contenido que se va a aprender no se presenta en una forma final, sino que debe ser descubierto por el individuo. Por ejemplo, en el aula de clase, cuando la maestra le puede entregar al niño pinturas para que a través de la combinación pueda encontrar nuevos colores y pueda ver de dónde salen esa gama de colores que existen, ¿no? Ahí hay un aprendizaje por descubrimiento. Como conclusión, podemos decir que la temática que hemos abordado en este curso me ha permitido
comprender el concepto de aprendizaje, sus teorías que lo abordan, sus características y los estilos de adquisición del conocimiento que podemos encontrar en los individuos. Ha sido importante conocer los diferentes postulados que proponen estas teorías porque nos permiten tener presentes una gama de posibilidades y estrategias para poder lograr que se llegue a un aprendizaje esperado, teniendo en cuenta obviamente en los individuos esos contextos bio, psico y socioculturales. Es necesario tener muy en cuenta como futuros psicólogos el papel del aprendizaje en el individuo y cómo éste incide de una u otra forma en su comportamiento y por ende en su interacción dentro de un contexto social determinado, ya que nos permitirá idear y o recomendar a los educadores planes o estrategias de intervención en pacientes que presenten dificultades en ese proceso de aprendizaje. Muchas gracias.